Por estos días, la comunidad de Caroe se apresta a festejar 50 años del Colegio Nacional. Y nosotros venimos haciendo una serie de entrevistas con gente mayor que ha dado parte de su vida en el trabajo y el engrandecimiento de esta comunidad, desde los trabajos sencillos, desde el más común de los trabajos. Héctor Francisco Larrea es uno de ellos. 30 y pico de años secretario del Colegio Nacional, ahora Escuela Media. Cuéntenos cómo fue su paso por así, don Héctor. Y en principio fue el secretario Teodoro Smuck, que vino de afuera y bueno, lo nombraron titular del cargo. Después se fue porque renunció y se fue con traslado a Buenos Aires, creo. Y en lugar de él quedó interinamente el señor Mesoparente, Roque Mesoparente, por un corto periodo. Luego me nombraron a mí en julio, creo, del año 1956. Sí. Y de entonces a que me jubilé en 1980, he ocupado el cargo titular de secretario del colegio. 33 años me dijo, ¿no? 33 años. ¿Usted estuvo entre los pioneros del colegio, se puede decir? ¿Estuvo entre la formación del Colegio Nacional? Cuando se inició el colegio, yo me inicié en él. ¿Haciendo que en calidad de qué estaba? En ese momento era auxiliar de secretaría. ¿Auxiliar de secretaría? Sí, claro. ¿Cómo eran esos inicios? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? En la Escuela Nacional número 52, mientras se refaccionaba el edificio de la escuela propia, ¿no? Acá en la calle Roque Sáenz Peña. El edificio de siempre. Sí, sí. ¿Qué había ahí que se estaba refaccionando? Y estaba un comercio de una señora de Aeta. ¿Recuerda el comercio de qué era? Peluquería de damas. ¿Era el edificio tan grande como es ahora o era mucho más? No, se amplió todo sobre la calle Roque Sáenz Peña. Era más bien sobre la otra calle, o sea, 25 de mayo. Don Francisco, ¿y cómo era el Caroe de ese momento? ¿Cómo era el lugar, el alrededor del colegio? ¿Cómo estaba? ¿Había baldíos, calles de tierra? ¿Cómo era? No, ya estaba poblado y estaba más o menos bien ubicado. Estaba el hotel ahí de Alcetera, ahí en la esquina, y la cooperativa enfrente. Estaba todo como actualmente. ¿Estaba el Hotel Volpe ya en ese entonces también? Sí, el Hotel Volpe también. Sé que era un lugar de bastante movimiento donde se puso bastante movimiento, sí. ¿Cómo fueron los principios, los inicios de ese colegio? ¿Difíciles, fáciles? Fue al principio un poco difícil. El doctor Ulesaga Uranga, que era el rector, debió costearle el estipendio, la pensión a unos cuantos muchachos que vinieron de otras partes. ¿De dónde venían, por ejemplo? ¿Se acuerda de algunos? No recuerdo en este momento el lugar de donde venían. ¿Pero recuerda algún alumno de aquel entonces, de los primeros años, de la primera promoción, digamos? Sí, de los alumnos me acuerdo, pero no los apellidos. No se acuerda. No. Bueno, estaba Fino, por ejemplo, que era de acá. Omar. Sí, Omar Fino. Y creo que, no sé si estaba este muchacho que estuvo en el museo, Rubén Báez. Dígame, la educación no era para mucha gente en aquel entonces, ¿no? Las mujeres no podían hacer el secundario, no había lugares, ¿no? Sí había lugares más o menos, estaba dotado el colegio de todas las divisiones, de primero a quinto año, nacional y comercial a la tarde. ¿Era mixto en ese entonces? Sí. No sé que fue en años anteriores cuando las mujeres para hacer el secundario tenían que ir a otro lado. Sí, es decir, para ser maestras tendrían que cursar en otra parte, ¿no? Porque no había aquí colegio normal. ¿Y qué relación tenía esto con el Colegio San Martín, famoso? ¿Nada que ver? Fue un principio como un desdoblamiento del Colegio San Martín. Se creó en base a un principio de aquel colegio. Francisco, ¿cuándo llegó usted a Caroe, me dijo? En 1914 más o menos. ¿Y qué hizo durante todos los años anteriores a trabajar de secretario en el colegio? Y estuve estudiando el secundario en el Colegio San José de Buenos Aires,
Después ingresé a medicina, no pude continuar la carrera, hice 2 o 3 años en la Facultad de Medicina y después posteriormente vine a Carué, me instalé acá, trabajaba con mi padre y después también... ¿Qué hacía su padre? Rematador. Después también en comisiones de comercio, hasta que logré entrar en el colegio y a la vez entré en la municipalidad un tiempo, 2 o 3 años o 4, de inspector general. Después pasé a ser secretario de la municipalidad, que era uno en ese entonces. ¿Eso antes o después del colegio? Conjuntamente, sí, sí. ¿Se ganaba buena plata en el colegio en aquella época? ¿Ser un empleado del Estado en un colegio del Estado era un buen sueldo? Sí, estaba a la par de lo que ganaba la municipalidad. De eso fue que renuncié a la municipalidad y me quedé con el otro, porque era nacional. Claro. Pero desde ya que después cambiaron las cosas. Muchísimo. ¿Y qué sintió el día que tuvo que dejar el colegio después de 33 años? No, estaba habituado ya a esta vida y no noté mayormente diferencia, ¿eh? No. De su paso por el colegio, ¿cuáles son los mejores momentos que recuerda o las mejores cosas que recuerda? Y hubo muchos actos emotivos que dieron lugar a muchas conmemoraciones, ¿no? ¿Usted recuerda, por ejemplo, los momentos políticos vividos dentro del colegio? Yo recuerdo que en alguna época se hablaba de que en épocas políticas determinadas en el colegio iban o venían profesores de acuerdo al color político. ¿Esto pasaba? Sí, muchas veces ocurría. El doctor Lezaga fue declarado cesante, luego fue reincorporado después de un tiempo. Después vino una intervención militar en el colegio, fue intervenido. ¿Era un militar al frente del colegio? Sí, al frente del colegio. Yo continué como secretario y él era el interventor. Un capitán de fragata, creo que era. ¿Cómo era trabajar con un capitán de fragata? Era un poco violento, pero nos acostumbramos. Estuvo un periodo corto, ¿no? ¿Cuál fue el rector que usted más respetó o con el que mejor se llevó? Y el doctor Lezaga, Esteban Lezaga Uranga, era muy bueno. Después todos, ¿no? Porque estuvo el señor Montesano, el señor Cuenca, y después estuvo la señora de Marino, la señora de Sarsur, muy buena la señora. Don Francisco, si tuviera que darle un mensaje a todos esos alumnos, docentes, padres de cooperadora, a toda la gente que ha pasado a lo largo de estos años en el colegio, ¿qué les diría? De los que están hoy. Que perseveren, que estudien y que continúen adelante, ¿no? Que es el mejor camino. Le agradezco muchísimo su gentileza, ha sido usted muy amable en acceder a esta entrevista y le agradecemos no solamente el habernos contado este pedacito de historia del colegio, sino que lo guarde con tanta memoria y tan buen recuerdo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Muy amable.